Y el primer tema del día tiene que ver con las energías renovables. Como les decía, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables y Ahorro Energético, Aremur, que es Francisco Espín. Muy buenos días y Hola, bienvenido. muy buenos días. Pero también tenemos otros dos invitados con nosotros. José Enrique Pardo Ayuso es jefe de desarrollo en España de Selio Energy, miembro del grupo de trabajo de plantas fotovoltaicas de Aremur. Muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y también está con nosotros Pedro Motas Guzmán, de RP Global y miembro del grupo de trabajo de plantas fotovoltaicas de Aremur. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Bueno, gracias. estos son nuestros tres protagonistas y yo les he hablado a ustedes de un manifiesto que firma Aremur, pero que firman otras muchas asociaciones. Un manifiesto que lleva por título "El futuro será renovable o no será". Y esta frase la hemos oído y ya nos suena. Por ahí pocas novedades en el sentido de que es un concepto ya expresado. Lo que sí que me ha llamado la atención, como les decía a los oyentes, y ahora lo comentaremos con nuestros invitados, es el tono del comunicado. Yo nunca había visto hasta ahora, o a lo mejor me ha pasado a mí desapercibido, nunca había visto una expresión tan contundente de la necesidad de que el suministro energético del país sea 100% renovable. Y aquí pues hablo un primer turno de reflexiones que podríamos decir y empezamos por Francisco. ¿Por qué 100%? ¿Por qué no se da o por qué no debería darse opción a ningún otro tipo de energía? Y hablo no tanto de la de los combustibles fósiles, que todos sabemos que está llamada a ir desapareciendo, sino por ejemplo a la nuclear, que incluso desde el punto de vista de la Unión Europea cuenta con los parabienes ahora mismo. Bueno, en primer lugar es poner en valor ese manifiesto, ¿no? Ese manifiesto, yo creo que pocas veces se ha conseguido llegar al consenso entre distintos tipos de organizaciones, no solamente específicas del sector de la energía renovable, sino también de otro tipo de organizaciones, como pueden ser asociaciones de cooperativas, organizaciones ecologistas como Greenpeace, sindicatos, para seguir apostando por un sistema de electrificación de la demanda para la descarbonización basado en 100% renovable. Eso hasta ahora lo tenemos claro. Lo que se puso en duda hace unos meses, el 28 de abril con el tema del apagón, fue precisamente el que no solamente podíamos ser el problema, ¿no? Que la falta de gestionabilidad a la hora de poder dar esa gestionabilidad, esa estabilidad a su vez al sistema, las renovables no podíamos. Y en ese transcurso de este tiempo, precisamente este manifiesto surge, porque no solamente no éramos el problema, sino que somos la solución. De ahí que muchos de los avances que habíamos estado impulsando a la hora de mejorar ese sistema de estacionabilidad, de flexibilidad del sistema y demás, que habíamos estado trabajando precisamente con el gobierno, incluso todo ese tipo todas estas organizaciones presentando propuestas, se plasman en un Real Decreto que viene a dar esa solución al sistema. Y en donde decimos, en primer lugar, no solamente no somos el problema, sino que somos capaces de aportar al sistema la estacionalidad que requiere. No solo, a su vez, podemos flexibilizar y rebajar los precios con el almacenamiento. El almacenamiento ya es una realidad. Vamos a hibridar las plantas que tenemos, vamos a poder impulsar otras plantas de almacenamiento de tal manera que si producimos, que ya lo hemos demostrado, horas baratas en las horas centrales del día, podemos esa energía desplazarla a otras horas que hasta ahora son más caras. De tal manera que se favorece la implantación de nuevas industrias y además se les dota de competitividad a las industrias existentes por el precio de la factura de la luz, que van a tener unos precios más bajos. Estamos hablando de industria, pero evidentemente también de consumidores. Y hay una serie de medidas en ese aspecto, que de ahí surge ese manifiesto, en donde entendemos que si somos capaces de dar esa gestionabilidad que hasta ahora no podíamos, y que la energía nuclear es lo que avala un poco esa inercia que tiene, por esa proporcionarla, no la necesitamos. Y no necesitamos tampoco otras tecnologías fósiles que nos las dan ahora mismo o que son las que son más actores principales en ese sistema. Y eso es lo que se ha intentado aprobar hace muy poco y que por distintas causas, que luego si quieres entramos en ellas, pues se ha volcado, ¿no?
sinceramente. No sé si tenéis alguna reflexión más que aportar a esta primera impresión de lo que pasa. Yo simplemente coincido plenamente con el presidente y quería hacer también, yo no sé si ya es el momento de un poco entrar en materia con lo que nos ha pasado recientemente, ¿no? Es decir, yo creo que es inaudito que la semana pasada tuviésemos, digamos, el escenario que nos hemos quedado en el país con respecto al proceso de descarbonización y transición ecológica que venimos, como dice el presidente, trabajando, ¿no? Es decir, que era un Real Decreto, es un Real Decreto eminentemente técnico y que, por desgracia y por la situación actual del país, pues se use con fines políticos simplemente porque los partidos que no han apoyado y han votado en contra, hasta la fecha que yo conozca, no han dado ninguna explicación coherente y ningún aspecto técnico que estén en contra. Simplemente, pues todos sabemos que es un poco para hacer valer esa lucha política que día a día nos envuelve, ¿no?, a todos. Y en este caso se está jugando pues con intereses ya no solo de grandes compañías, sino de todos los ciudadanos en sí, ¿no? Es decir, estamos hablando que esa decisión pues ahora mismo deja en el aire, pues estamos hablando de en torno a 20.000 megavatios que estaban en desarrollo, que a 10 millones puede estar hablando de 200.000 millones de euros de inversión. Y también es verdad que ese Real Decreto que regulaba, entre otros aspectos, seguridad del sistema, mejoras en cuanto al acceso a comunidades energéticas de autoconsumo, etcétera, pues también regulaba proyectos que están en marcha y que necesitaban de ciertas regulaciones que venían declamando de tiempo y ahora mismo están también en el aire. Y estamos hablando en torno a 30.000 millones que están ahora mismo en el aire, que no saben si se va a solucionar su problema, si no se va a solucionar, y ya digo, solamente por aspectos de políticos, ¿no? Pedro Motas, que introducía esa reflexión y la referencia que estamos haciendo para que los oyentes se sitúen. Estamos hablando de Real Decreto, es el decreto antiapagón, que así se dio en denominar por parte de los medios de comunicación y que no salía adelante en el Congreso de los Diputados porque se opusieron los grupos de oposición, es decir, Grupo Popular y Grupo de Vox, pero también dos de los socios del gobierno que no apoyaron la medida. Bueno, eso por poner algo de contexto, porque estamos hablando de un Real Decreto que por lo que oigo a los protagonistas del sector se antojaba como crucial. Le pido reflexión sobre ello a José Enrique Pardo Ayuso. ¿Era crucial, era tan crucial ese decreto como estamos comprobando? Sí, es inaudito como bien apuntaba Pedro, ¿no? Realmente no tiene ningún sentido porque eminentemente es un Real Decreto técnico. No tiene cabida a ningún factor político, ningún factor social. Todo lo que recoge en su clausulado son temas eminentemente técnicos y totalmente necesarios que viene reclamando el sector desde hace muchos años. De hecho, yo diría pues que en los últimos 20 años jamás habíamos visto ponerse de acuerdo a todos los entes del sector eléctrico, compañías, empresas, compañías de distribución eléctrica, comercializadoras, generadores, todos estábamos completamente de acuerdo con este Real Decreto. Y pensamos y seguimos pensando, lógicamente, que es absolutamente necesario, porque lo que hace al final es recoger todas nuestras demandas, todas las demandas que llevamos meses, incluso años, diría yo, reclamando al Estado, y subsana un montón de faltas que hemos visto en el procedimiento y que son totalmente necesarias de cara a poder poner en servicio grandes proyectos y pequeños proyectos. Además, por otro lado, recoge y tiende el guante a una nueva realidad totalmente necesaria, que es el tema del almacenamiento, como bien apuntaba Paco, y que va en línea para poder avanzar en este sentido. El Plan Nacional de Energía y Clima nos marca un objetivo de 20 gigas de potencia instalada de almacenamiento. Actualmente este país está pues, prácticamente en cero, como aquel que dice. Y pues es necesario abordar una serie de aspectos técnicos, amoldar nuestra normativa para poder desarrollar este tipo de tecnología, acortar plazos
y poder avanzar en este sentido. No nos olvidemos que una planta de generación de energía eléctrica, aunque parezca mentira, y esto me gustaría que la gente lo dejara claro, o sea, lo tuviera claro, el tiempo medio de tramitación con el Estado están siendo 4 años. A mí me parece una auténtica barbaridad. Estamos hablando de módulos del sol, o sea, módulos solares, perdón, sobre una estructura metálica mirando al sur. 4 años. Este Real Decreto, una de las demandas que ha recogido del sector fundamental y muy importante es que nos permitieran extender los plazos para poner en servicio estos parques, estas centrales de generación. Porque esos 4 años que te estoy diciendo, aunque parezcan mucho tiempo, no estaban siendo suficientes. O sea, por la legislación que tenemos tan complicada en este país, tanto a nivel ambiental como a nivel técnica, se estaban quedando cortos. Y nos permitía extender los plazos porque en este país hay numerosas inversiones, numerosos proyectos que incluso se están construyendo, pero que no van a poder ponerse en servicio en el plazo que la ley marca, ¿no? Entonces, pues bueno, UNEF, la patronal de la energía solar fotovoltaica a nivel nacional, ha cifrado pues que con la caída del decreto más o menos se podían ver afectados unos 30.000 millones de euros en instalaciones de generación que actualmente se están construyendo. O sea, esa es la magnitud. Yo creo que ya tenemos una especie de marco en el que movernos y en el que ir matizando cuestiones que se han ido dejando caer sobre la mesa, pero que yo creo que es pertinente tener una visión más. Lo del almacenamiento ha sido una alusión que se ha convertido en una constante en esta conversación que hemos iniciado. Y esa es una de las cuestiones que se señalaba como consecuencia del apagón tan traumático de finales del mes de abril. De ese trauma han surgido muchas certezas, no sé si algunas certezas mal fundamentadas en la ciudadanía. Una de las certezas es que la red eléctrica no estuvo a la altura en cuanto a procurar una especie de sostenibilidad, que también se ha mencionado aquí ese concepto. ¿Este Real Decreto venía a resolver esas cuestiones o no? Sí. Y se pueden resolver, quiero decir, la energía renovable y no sé si digo bien, pero entre las renovables también está la energía hidroeléctrica. Eso parece que se nos olvida, pero también está, que es a la que se acudió para rearmar el sistema, si no recuerdo mal, el día del apagón. Bueno, teniendo esto en cuenta, todo esto es posible aportar más seguridad y que no tengamos que depender de centrales de carbón como en Alemania o de centrales de gas ni de nucleares. ¿Todo esto es posible? Sí, totalmente. Es decir, en definitiva, el problema que existió en el apagón es que esa estabilidad del sistema, las energías renovables, conforme está la legislación actual, no pueden conferírsela, ¿no? Es decir, porque en el momento en que hay esa inestabilidad, las plantas fotovoltaicas se tienen que desconectar por normativa. Lo que se pretende con este Real Decreto es que se permita que actúen confiriéndoles esta estabilidad, ese sincronismo con la red. Es decir, la tecnología existe para ello y ese es un cambio que precisamente se estaba apuntando. Con lo cual, ya no tendríamos que depender exclusivamente de las centrales de combustibles fósiles, que mayoritariamente son las que poseen las grandes empresas eléctricas en este país, sino que los actores se ampliaban. Pero además se permitía y aumentar la retribución a estas plantas fotovoltaicas, que sus precios ahora mismo están rozando a la inviabilidad económica por lo barato que se está ofreciendo, ¿no? Ese precio de la luz en el mercado, con lo que se llama por los pagos de capacidad. Es decir, esas centrales, las que fallaron realmente en ese día, fueron aquellas centrales que le estábamos pagando precisamente para cuando surgieran problemas en esa línea, entraran a funcionar. Y no entraron como debieran. Eran 9 centrales, grandes centrales fotovoltaicas. Una ya el día anterior dijo, oiga, yo al día siguiente no voy a poder entrar si existe esto, pero las otras 8 no entraron como debieran. Eso que permite ampliar ese rango, ampliar y que existan estas centrales de generación de energía fotovoltaica que tengan una retribución adicional, porque ya la tecnología nos lo va a permitir para entrar cuando tengan que entrar. Y ampliando ese abanico de otros actores, pues también se le da un poco más ese carácter democrático al sistema. En cuanto al almacenamiento, pues vamos a poner el caso de lo que de lo que no se permite ahora y lo que se va a permitir. Es decir, imagina, Alberto, que en tu vivienda pues tienes una batería y resulta que pues no estás en casa en la hora en la que la energía es más barata.
esta legislación lo que te permitiría era, en las horas más baratas, cargar tu energía, las baterías, para cuando tengas la energía más cara, poder alimentarte de esa energía más barata. Lo que se llama, en los términos, el almacenamiento standalone. Uh-huh. Si a eso le sumamos que la tramitación administrativa no te permite tampoco... ¿Estas baterías no están permitidas ahora mismo o sí? No te permitía instalarlas. Están permitidas, pero bajo ciertas condiciones. Siempre asociadas a una instalación fotovoltaica como de soporte. Pero no utilizar el almacenamiento tanto a nivel doméstico, industrial, como a nivel de grandes plantas para que haga esta función. Porque el sistema ahora mismo lo que hay es que una curva de demanda muy pronunciada. Y lo que queremos, hacia dónde debemos de ir, es una curva mucho más estable. Con estos sistemas de almacenamiento te lo permitía también, ¿no? Y luego, si queréis, también es importante retomar el tema del autoconsumo, de las medidas que afectan. Por supuesto que sí. La cuestión es también resolver otra duda que puede estar en la mente de quien nos escucha ahora mismo. La sensación de que queremos correr demasiado. ¿Esa sensación es certera o no? Yo creo, todos tenemos muchas ganas de que todo sea verde y de que el medio ambiente deje de ser un problema. Y se ve también, por ejemplo, en el sector de la automoción, en el que estamos viendo como movimientos estratégicos de grandes gigantes de la automoción que apostaron por determinadas cosas, están ahora mismo o en el aire o no saben muy bien qué hacer porque no parece haber ido la realidad tan rápido como se preveía. ¿Estamos en esa misma situación en el consumo y la generación de energía? ¿Estamos yendo demasiado rápido o no? Yo creo que precisamente por el motivo que estamos hoy aquí es precisamente para que eso no se dé. Es decir, para ir avanzando en una transición tiene que haber un marco normativo y una legislación clara, ¿no? Entonces yo creo que precisamente esta es la preocupación que tiene actualmente el sector. Es decir, que este Real Decreto iba encaminado a marcar las reglas del juego y favorecer esa transición, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que de aquí hacia atrás, como decía mi compañero, pues este Real Decreto recoge reclamos del sector de hace años que venimos exigiendo y solicitando al Gobierno central, ¿no? Por eso es tan traumático el que no haya visto la luz, porque realmente era necesario, imprescindible, contar con este marco normativo y con este incentivo a las energías renovables que estábamos comentando para que esa transición se dé. No quiere decir que se dé en un año y que todo sea renovable y nos desconectemos del resto de sistemas que ahora mismo están en el backup, ¿no? Pero sí que es verdad que marca el camino para que en un tiempo relativamente prudencial se dé esa transición y de alguna manera ganemos independencia, ¿no? Como país energéticamente, ¿no? Que es un poco a lo que apuntamos. Y es importante, a mí me gustaría apuntar que no es que estemos pidiendo ayuda en nada, no estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo nada. Lo que estamos pidiendo es un marco regulatorio claro y sensato. O sea, este Real Decreto en temas de almacenamiento que estaba apuntando Paco, para que os hagáis una idea, o sea, lo que establecía era que hibridar una planta solar que ya está en funcionamiento, es decir, meterle sistemas de almacenamiento dentro del perímetro de la planta, un perímetro que ya está evaluado ambientalmente y una planta que está construida, pues no tenga que pasar una segunda evaluación ambiental, que en este país, por desgracia, te lleva 2 años. Pues yo creo que es lo más sensato. Es decir, ¿qué sentido tiene que meter una batería dentro de una planta solar que ya existe provoque reiniciar un trámite que te va a llevar años? Es decir, un trámite ambiental desde cero. No tiene ningún sentido. Son cosas bastante lógicas. Y también me gustaría puntualizar a lo que ha comentado Paco también, yo creo que también para que lo entienda la gente. O sea, lo que aporta el almacenamiento no solo es la posibilidad de que puedas almacenar la energía en periodos en los que el precio de la energía es barato o próximo a cero, sino que tiene la capacidad de amortiguar, porque el famoso 24 de abril parece ser pues que lo que hubo fue un exceso de producción, ¿no? aquel día. Bueno, pues estos sistemas de almacenamiento hubieran tenido la capacidad de amortiguar ese exceso de producción, para que la gente lo entienda, ¿no? Ayudan al sistema, le dan estabilidad.
y en este sentido refuerzan, ¿no?, nuestra red. Y en cualquier caso, a lo de la velocidad, es que la necesitamos, estamos en una urgencia climática. O sea, es que necesitamos hacer el proceso sí o sí y lo antes posible. Entonces tampoco al lugar a aquellos que dicen, oye, vamos muy rápido. Es que el planeta lo necesita. Claro, pero sí, pero si hacemos el ejemplo, yo estoy haciendo aquí de abogado del diablo, si nos vamos al ejemplo del sector de la automoción, una de las cosas que reclama la gente no es que necesitamos más estaciones de carga y más rápidas. Por eso mi pregunta es si no estamos corriendo demasiado en tanto en cuanto a eso. Es decir, 2 años de trámite medioambiental si queremos meter baterías en una planta fotovoltaica. Y los que hablan con conocimiento de causa, no yo, lo digo ustedes, de todo este sistema, saben que el almacenamiento es una de las claves para que todo ese sistema sea mucho más estable. Entonces, todo esto es lo que me lleva a preguntarle por eso, si no estamos corriendo demasiado. Sí que hace falta, evidentemente, pero está preparado todo. Hay baterías suficientes, hay material suficiente, hay infraestructura suficiente. Todo eso es lo que nos ronda la cabeza. Precisamente este Real Decreto venía a subsanar muchos de los aspectos que la gente se está preguntando. Por ejemplo, en el tema de los puntos de recarga, pues permitía agilizar los trámites para la implantación de los puntos de recarga. Hay una serie de limitaciones en cuanto a las autorizaciones a la hora de poner un punto de recarga que también lo eximía. Otros aspectos también importantes, es decir, ahora mismo en una vivienda queremos quitar nuestra caldera de gas y poner una aerotermia, algo que se está generalizando, pues en este Real Decreto se implantaba el que los ayuntamientos pudieran bonificar, que no lo tenían, ese cambio o esa sustitución. Con el IBI y con el ICIO se ampliaba de 2 kilómetros a 5 kilómetros las posibilidades de compartir la energía, lo que promovía, sobre todo en zonas rurales, el que más consumidores pudieran acogerse. Se creaba una figura que es el gestor del autoconsumo, que precisamente se creaba para defender a los consumidores y a los productores ciudadanos, de esos miembros de esos autoconsumos colectivos, de esas comunidades energéticas, como defensa para aunar intereses frente a comercializadoras y distribuidoras. Es decir, es que no hay ningún aspecto de este Real Decreto que sea motivo de crítica, ¿no?, en ese sentido. Quizás el único, pues bueno, pues se estaba hablando de las autorizaciones que se agilizan y puede haber, y ha habido algunos sectores o algunas plataformas muy reducidas, porque que estaban totalmente en contra, sobre todo por el tema de ese movimiento social, sobre las grandes plantas fotovoltaicas, pero que también, en mi opinión, eran 200 asociaciones que frente a todas las asociaciones, organizaciones y demás que estamos totalmente a favor, porque recogemos en sí, y así lo entiendo, el interés general del país. El decreto contaba también con el apoyo de las grandes energéticas. De todos, sí. A pesar de que las grandes energéticas son las que van a tener que desmantelar a corto, medio o largo plazo, ya veremos cuándo, las nucleares, por ejemplo, y son propietarias, pero es que lo habéis dicho en la conversación, que las grandes energéticas son las propietarias de las nucleares. No, pero es que este decreto no va en contra de nada, o sea, lo que hace es dar estabilidad a un marco regulatorio que está cojo por todos lados, o sea, y que no para de dar símbolos y muestras de las faltas que tiene. O sea, no tiene ningún sentido que tengamos un Real Decreto que, por un lado, en vigor, que es el 23/2020, que por un lado te da 33 meses para obtener una autorización administrativa de construcción, y que, por otro lado, tengamos a medio sector pidiendo prórrogas porque con la normativa, con las normas de juego que tenemos, es inviable pues llegar a ese plazo, aunque parezca mentira, 3 años para una autorización administrativa de construcción. Ese mismo Real Decreto establece 5 años para poner en servicio el parque. Y todos los promotores están pidiendo extensiones. Es decir, no creo que estemos corriendo. Lo que creo es que nos están poniendo zancadillas por muchos sitios, ¿no? Y si me permite, yo creo que lo único que está mal de este Real Decreto es el mote. Es lo de antiapagones. Porque lo reduce. O sea, porque es que... Lo mezcla. Claro, o sea, esto es el Real Decreto 7 de 2025 de 24 de junio por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. El pasado martes iban al Congreso, creo que eran 8 propuestas o 9, y esta fue la única que cayó. Un decreto que es eminentemente técnico, insisto. O sea, para mí lo que está mal es el mote, y agarrándose a ese mote han hecho partidismo de...
Es evidente que se ha formado parte de una batalla política. Es evidente también ese argumento, y yo creo que es incuestionable, que no hay motivos técnicos sino políticos para que se tumbase este Real Decreto, como también es evidente, porque lo anunció el Gobierno, que volverá al Congreso de los Diputados y volverá a intentarse que haya apoyos suficientes. Tenemos que dejarlo aquí porque nos aprieta el tiempo y tenemos más contenidos. Lo que yo presumía al inicio de la conversación se ha refrendado. Hay mucho que hablar al respecto, así que tendremos que volver a convocar a los mismos invitados o a más incluso. Quiero decir, estamos interesados en cómo va todo esto del almacenamiento, en cómo además el paisano de a pie, que es al fin y al cabo el que nos interesa, puede beneficiarse de todo esto e ir asumiendo comunidades energéticas que hemos hablado aquí en otras ocasiones de su favorecimiento. También seguramente necesitan una regulación clara y facilitadora. De todo eso tendremos que seguir hablando, así que a esto hay que ponerlo en continuará. Y, por supuesto, hay que ponerle el agradecimiento de que nos hayáis ayudado a interpretar lo que nos ha pasado esta semana. A los tres, muchas gracias. Gracias. Gracias.